Bienvenidos a Caminando en la Historia de la Biblia, lección 2, un panorama de la Biblia. Muchos de nosotros hemos estado en algún punto en nuestra vida en ver la Biblia como un rompecabezas, pero no un rompecabezas que está en orden, sino un rompecabezas donde todas las piezas están en desorden, donde básicamente no sabemos por dónde empezar. Yo no soy experta en armar rompecabezas, pero los que saben, mi hija Valeria sabe cómo comenzar. Uno comienza con las esquinas, ¿verdad? Y teniendo el marco del rompecabezas, vamos poco a poco agrupando las fichas por colores y así poniendo en ese rompecabezas hasta que casi mágicamente vamos a ver la imagen de la caja del rompecabezas armada en esa cantidad de piezas. Dicen que un rompecabezas redondo es el más difícil, por eso cuesta tanto trabajo. Pero la Biblia a veces nuevamente para ti, para mí, es como un rompecabezas. Por eso esta lección de caminando en la historia de la Biblia, esperamos que sea de mucha bendición, porque vamos a poner la Biblia como una caja de rompecabezas. ¿Y qué hay en la caja de rompecabezas de la Biblia? En nuestro manual de este estudio que tú puedes adquirir en nuestra página web www.sentidoatuvida.org, tenemos algo muy precioso en ese estudio. No voy a poder leer todas las cosas ni repasar, por eso los que tengan el manual va a ser tan valioso. Pero en nuestro manual dice que en la caja del rompecabezas, dice que la Biblia es la historia de Dios, el cual redime a una humanidad caída. Es la historia de un Dios que ama a sus criaturas y quiere que estén con Él. Es una historia de amor, desde el principio hasta el fin. No hay historia más importante y más fascinante. Esa es la caja del rompecabezas. Entonces, si queremos saber qué dice la Biblia, qué es el cuadro completo, es la historia de Dios que redime a la humanidad caída. Preparando esta historia, este estudio, hoy pensaba, ¿qué quiere decir la palabra redención? Y para muchos es muy familiar, pero las personas que están, yo recuerdo cuando comencé a estudiar la Biblia, me parecía difícil algunas palabras, aunque parecían muy familiares, que yo había oído toda la vida. Redención. La redención quiere decir libertad, perdón de pecados. Es como si tú tienes una deuda en el banco y vas hoy y te dicen, no, señora Houston, hoy vino alguien y pagó tu deuda. ¿Cómo me voy a sentir yo? Oh, muy feliz porque ya no debo nada, ¿verdad? Pero alguien vino y la pagó. Para alguien fue costoso. No, vino y pagó por mí. Eso fue lo que pasó en la cruz. Jesús vino a morir por nuestro pecado para darnos el perdón de esos pecados y la entrada a la vida eterna. Y la Biblia dice una y otra vez que todo aquel que cree en Jesús y le recibe tiene la vida eterna. Entonces, esa es la historia de rompecabezas. Es la historia más importante que tú y yo jamás hayamos escuchado. Ahora, si alguien te pregunta cuáles son las piezas más importantes de ese rompecabezas, porque siempre en el rompecabezas hay algunas piezas claves, ¿verdad? Ahí en el que estamos en la fotografía de nuestra presentación parece que hay un mapa. Entonces las piezas principales serán los, ¿verdad? Los continentes de ese mapa. Para la Biblia es igual. ¿Cuáles son las piezas más importantes? Y
Para nuestro estudio vamos a ver que hay 7 partes importantes en la Biblia, 7 cosas que son resaltantes. Y una es que la Biblia comienza con la perfección, la creación del mundo, la creación del hombre. Segundo, la caída, cuando el hombre desobedece y entra el pecado en el mundo. La tercera es la preparación de la redención, ahí está nuestra palabra. Una vez que el hombre ha caído, entra en esta etapa de la historia, sabemos lo que afecta a un virus con el coronavirus y ha hecho tanto daño. Así fue igual en el comienzo de la humanidad. Entró el virus del pecado y ha hecho mucho daño de generación a generación. Lo único que quita ese virus es la sangre preciosa de Jesús en la cruz por fe. Por eso, desde la caída allá en el jardín del Edén, Dios en su inmenso amor comienza a preparar la venida de un Salvador. Y esa es la preparación de la redención. En el Nuevo Testamento, por supuesto, una vez que viene Jesús, están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la venida del Señor Jesucristo. Los hechos de los apóstoles y las epístolas son la historia de las primeras iglesias que hubo acá en la tierra, y las epístolas de Pablo a esas iglesias primeras tan amadas por él y sus discípulos amados. El Apocalipsis, que será la último libro de la Biblia, donde está el libro de profecía, donde nos dice que la Biblia, la vida va a acabar en la perfección. Comenzó con perfección y terminará con perfección. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a haber la segunda venida de Jesús. Sí, la Biblia dice esto, y vendrá Jesús para acabar con la maldad, para acabar con el enemigo, Satanás, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. A lo mejor tú y yo ya no veremos eso porque ya estaremos con el Señor allá en el cielo. Perfección restablecida nuevamente es todo, y el libro de la palabra de Dios y este estudio va a narrar un poco más al detalle de lo que va a ser esa perfección restablecida, especialmente en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Bueno, en resumen, vemos que la Biblia comienza nuevamente con la perfección. Segundo, la redención necesitada causada por la caída. Tercero, la redención preparada de la historia del Antiguo Testamento. Cuarto, la redención actualizada en la historia de la vida y el sacrificio de Jesús, narrados en los 4 evangelios. Quinto, los redimidos activos, que fueron los primeros cristianos establecidos, siendo las primeras iglesias y estas cartas de Pablo. Sexto, la redención culminada, el Apocalipsis, cuando Dios juzga el pecado y destruye la maldad de una vez y para siempre. Y séptimo, hemos dicho, la perfección reestablecida. En este cuadro vamos a ver, en el próximo cuadro vamos a ver algo muy interesante, y es nuestra famosa caja del rompecabezas. Aquí vemos desde Génesis a Apocalipsis todos los libros de la Biblia. ¡Qué belleza! Un cuadro, pues, parece muy sencillo y muy, muy completo. Si tú ves desde Génesis capítulo 1, ahí están los años, todos esos cuadritos allá abajo en la base de ese cuadro son los años en que sucedió en la historia, y Génesis está en el año 2000 antes de Cristo. Y Génesis 1 y 2 es la perfección, la creación, ya hemos dicho, de el hombre y la mujer, del mundo. La caída, que está en Génesis 3, donde desde ese momento, hemos dicho hasta ahora, Dios empieza a preparar una redención
que vendría con la llegada. Si pudiéramos adelantar esa flecha azul que vemos allá, vemos una cruz que es ya el Mesías prometido, la llegada del Señor Jesucristo, el ministerio de Jesús, crucifixión y resurrección. Todo esto para, después de la venida de Jesús, tener toda la propagación de las buenas noticias del Señor. Y las buenas noticias es que todo aquel que cree en Él y le recibe tiene vida eterna. Entonces, todo ese estudio que vemos de todo hacia atrás, de Jesús hasta Génesis 3, es la historia de la preparación de la redención. Vamos a ver más de cerca este cuadro, paso por paso, pero es importante que lo veamos en conjunto y saber la belleza que la Biblia no es muchas historias como sueltas, sino es una sola historia, es la historia de la redención, desde Génesis en la caída hasta la venida del Señor Jesucristo y la propagación. Todo el Antiguo Testamento, sabemos, es la historia del pueblo de Israel, cómo Dios escogió a un hombre, Abraham, ahí lo alcanzamos a ver, ¿verdad? En Génesis 12 al 50, escogió a una familia, la familia de Abraham, la hizo un pueblo y una nación. Y de año tras año fue llevando hasta llegar a Jesús. Muchos años tuvieron que pasar hasta la entrada del Salvador, pero era toda una preparación que tuvo Dios para traernos al Señor Jesucristo. Esto es solo un panorama muy sencillo, espero que te sirva, es un repaso y vamos a ir nuevamente paso por paso acercándonos a este panorama un poquito más. En este estudio de Caminando en la historia de la Biblia, dijimos en la lección 1 que queremos ver la Biblia, obviamente, con lo que es más importante, que es la palabra de Dios. Pero también tenemos que reconocer que la Biblia tiene un patrón literario, es una obra de literatura. En este cuadro vemos los que son expertos en literatura y están escuchando esta lección saben que es un patrón muy conocido y muchas de las obras escritas o las películas incluso tienen este desarrollo. Hay una introducción, hay un conflicto, hay una acción creciente, hay un clímax, que es cuando decimos, uy, estamos en lo mejor del libro, estamos en lo mejor de la película, hay un desenlace, ¿verdad? Una acción decreciente, ya vemos que la película se va a acabar, el libro se va a acabar y hay una resolución. Esto es lo que se llama un patrón de literatura, un patrón literario. ¿Qué sería en la Biblia el patrón literario? ¿A qué se asemejaría? ¿En qué, cómo podemos poner los nombres allí? Algunos ya saben de qué estamos hablando. La introducción es la historia del Génesis. Sí, toda la creación hermosa que hizo Dios y lo creó. Dios creó al hombre y la mujer para tener una relación perfecta con él. Le dio el libre albedrío, lo más lindo que le dio, pero el hombre y la mujer decidieron desobedecer. Y esto es lo que entra el conflicto, lo que hemos hablado ya allí en Génesis 3, y es cuando viene todo ese virus del pecado que hemos hablado, y desde ese momento del conflicto, la entrada del pecado, es cuando Dios empieza a preparar ese pueblo amado desde Abraham en adelante hasta llegar a descendencia por descendencia, la llegada del clímax, que allí si pudiéramos poner una cruz sería la llegada del Señor Jesucristo. ¡Qué belleza! Ahí está el ministerio de Jesús, la resurrección de Jesús, porque Él vive. El desenlace sería todo lo que fueron las primeras iglesias, los primeros redimidos y más adelante todo lo que viene hasta nosotros, porque tú y yo tenemos que seguir, ¿verdad? Compartiendo las buenas noticias. Y la resolución sería el libro de Apocalipsis, el único libro de profecía
de la Biblia, que en el Nuevo Testamento, que narra que habrá nuevamente un nuevo cielo, una nueva tierra y ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Entonces, allí estamos, ese es el patrón literario y vamos a acercarnos, después de ese cuadro grande que hemos visto, acercarnos paso por paso algunas cosas importantes de ese cuadro para repasarlas y ponerlas poquito con algunos detalles. En Génesis 1 y 2, nuevamente vemos que está la creación, la perfección. Génesis 3 está la caída. Allí comienzan a aparecer los que se llaman los prepatriarcas. Y es donde aparece ese nombre que hemos oído, Noé. Noé es el único hombre que Dios encuentra que le agrada sobre la tierra. Y Dios está enojado con la humanidad hasta ese momento porque está en desobediencia. Entonces, por eso manda ese diluvio para cubrir toda la tierra y encuentra a Noé y su familia, la única familia que va a entrar, que construyan esa arca, lleven los animales y así se salvan. Pasa el diluvio, ¿verdad? Baja Noé, baja su familia y los manda que se vayan por todas las naciones. Y ellos desobedecen, no obedecen al Señor, sino que quieren ser como Dios y construyen una torre muy alta que es la famosa Torre de Babel. Allí, en ese enojo que Dios siente porque ellos no han obedecido, no se han ido a las naciones, les confunden las lenguas y es donde nacen los lenguajes. Y hasta ahí las cosas importantes que estamos viendo pasan nuevamente 2000 años antes de Cristo, desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Muy importante. Y la caída en Génesis 3. Entonces, hasta aquí vamos a seguir haciendo estos repasos como hicimos hasta acá de varias partes de ese cuadro del rompecabezas. Ahora, Dios nuevamente en su inmenso amor ve al hombre caído y quiere mandar un salvador, pero tiene que entrar en un momento muy importante en la historia. Por eso ustedes van a ver en estos cuadros que siguen un letrero, un título muy grande allá encima de cada cuadro que dice redención preparada, porque Dios estaba preparando a través de todas estas personas hasta la llegada del Mesías. Estos son los patriarcas que están de Génesis 12 a Génesis 50 y tú y yo los hemos oído y estudiado alguna vez, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham es, si pudiéramos decir, nuestro tatarabuelo, ¿verdad? Es después de Noé el hombre que Dios escoge, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Pero Abraham tenía algo especial, no tenía hijos y Dios le había prometido una descendencia muy grande. Él había orado, había pedido al Dios y no le había dado. Hay una historia que hay que leer allí en la palabra de Dios en Génesis, donde Sara, su esposa, que está ya en la vejez, en los 90 años, le pide que se acueste con su criada y tienen a Ismael, que es el padre eh, de los bueno, o de otro pueblo muy importante de los árabes, nada menos. Y es en esto que Dios promete, sigue prometiendo al hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa no es el hijo de Abraham con la esclava, con Agar, es el hijo de Abraham con Sara. Y ese hijo es Isaac, es el hijo que tú has escuchado. Isaac es el hijo que Abraham una vez lo tiene. Dios le pide que lo lleve a un monte para sacrificarlo. Dios estaba probando la fe de Abraham, muy importante. Y es allí
donde Dios provee el corderito, y es tan importante que nosotros sepamos que por eso Abraham se llama el padre de la fe. Después está Jacob y José. Jacob es muy importante porque Jacob es también llamado, y es Israel, ¿verdad? El nombre de la nación de Israel es dado por el Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, de los cuales salen las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos de Jacob es José. José es el hijo menor de Jacob y es el hijo como el consentido. Y entonces hay muchos conflictos entre los hijos de Jacob y José, porque José tiene preferencias con su padre, que es algo que ni tú ni yo debemos tener, ¿verdad? Porque siempre hay problemas. Prepatriarcas de la historia del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso está del 2000 años antes de Cristo al 1800 antes de Cristo. Redención preparada. Vamos a ver otro cuadro importante. Todavía, redención preparada. Y esta redención preparada es ya el pueblo de Israel existe, ya no es solo una familia con Abraham, ya es un pueblo, y en ese momento están los egipcios, está el faraón, está muy fuerte, es el imperio del egipcio, y los tiene en esclavitud por 400 años. Por eso es que este pueblo, durante, ustedes pueden imaginar, 400 años en esclavitud, ellos buscan a Dios y piden que los libere de esa esclavitud. Y Dios escucha los lamentos de ese pueblo, ¿verdad? Allí cautivo, y levanta un libertador, que es Moisés, un hombre que pensaba que no iba a ser capaz, pero Dios lo capacitó, lo llevó a liberar a los israelitas, y después de Moisés, el que le sigue a Moisés es Josué. Ya siendo un pueblo, Dios levanta jueces para ese pueblo, y ahí es donde hemos oído los jueces Débora, Gedeón, Sansón y Samuel. Todo eso pasa del 1400 al 1050 antes de Cristo. Esto está del Éxodo 1 a Primera de Samuel 8. Redención preparada. Muy importante. Ahora, en esta etapa hemos dicho que Dios hace leyes para el pueblo, levanta sacerdotes, permite que haya sacrificios para el perdón de pecados, porque en todo el Antiguo Testamento se creía por fe que si el sumo sacerdote entraba una vez al año allá al templo, al lugar santísimo, y sacrificaba, ¿verdad?, un animal en la parte donde había un lugar para el sacrificio, los pecados del pueblo eran perdonados. El derramamiento de la sangre era importante para lavar los pecados, y así era como el pueblo creía por fe que podía ser limpio año tras año. Es por eso que cuando viene Jesús, finalmente se le llama el Cordero de Dios, el último cordero sacrificado. Ya no hay necesidad de más corderos. Había necesidad en ese pueblo, en ese momento, de ley, de sacerdotes, de sacrificios, de profetas, de reyes. Hubo reyes, y ahora vamos a ver algunos reyes que hubo en esa época. Los reyes que hubo, los más importantes, fueron Saúl, David y Salomón. Muy importante. Todavía estamos nuevamente en la redención preparada del año 1050 al año 931. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 9, a Primera de Reyes, capítulo 10. Hay que recordar que cada uno de estos reyes reinó 40 años, 40 Saúl, 40 David y 40 Salomón. Recordemos que Saúl y David no se querían, ¿verdad? Dios levantó a David no siendo el hijo de Saúl, el David era ese
ese pastorcito de ovejas, ¿verdad? Y Dios lo hizo el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y muchos de los salmos en la Biblia son escritos por David. No todos, pero son conocidos la mayoría por los salmos de David. Muy importante, porque era en el tiempo de guerra que muchas veces el libro de los salmos es el himnario de los hebreos, y muchos de los salmos eran escritos para animar a la gente que estaba pues triste en medio de momentos difíciles y buscaba a Dios. Por eso tú y yo debemos leer los salmos, son tan preciosos. Recordamos mucho el Salmo 23, pero hay muchos salmos, 150 salmos que podemos leer de una manera muy especial. Una vez este pueblo tiene ese reino unido, sabemos que hasta en las familias hay división, ese reino unido se divide. Y es muy triste, pero es lo que pasa en muchos gobiernos, y allí pasó también en el pueblo de Israel. El reino se dividió. En el año 931 se dividió el reino de Israel en 10 tribus. Formaron el reino del norte del país y se llamaba Israel. Las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, gobernaron desde Jerusalén en el sur. Hubo 19 reyes en el norte, de los cuales ninguno era bueno en la evaluación de Dios. En el sur hubo 20 reyes, de los cuales solo 8 fueron buenos. Por esta maldad, los asirios los conquistaron y los llevaron cautivos por 70 años a Babilonia. Ese fue el costo de la división. Es muy triste, hay mucha historia allí, que está Primera de Reyes, capítulo 11, a Segunda de Reyes, capítulo 25. Ahora, en la redención preparada, todavía aquí hay algo muy importante. Los judíos tuvieron, ya hemos dicho, 70 años en exilio en Babilonia, pero el Señor levantó, ¿verdad?, a Zorobabel, a Esdras, para que los volvieran a llevar de regreso. Y ahora hay estos son personas usadas por Dios, son profetas. Esdras, Esther, es la reina Esther, recuerda, Nehemías, que reconstruye las murallas de Jerusalén, y hay un silencio profético por 400 años. Entonces hay algo que parece que no pasó nada en la historia antes de la venida del Señor Jesucristo, y se llaman 400 años de silencio. Al mismo tiempo, por esa época hubo algo que Dios estaba preparando para la venida del Señor Jesucristo. Cuando llegó Jesús, ¿qué era lo que pasaba en la historia? Algunos factores que son importantes y relevantes no están en la presentación, están en el material de Caminando en la Historia, pero yo te los voy a recordar aquí. Dice que se hablaba un solo idioma, que se llama el griego koiné. Era un idioma universal. Alejandro Magno conquistó el mundo en el 323 a.C. y le dio un idioma comercial, diplomático y literario. Y llegaría a estar por más de 700 años este idioma. Segundo, había una paz por 200 años, un periodo de no guerras del año 27 antes de Cristo a 180 después de Cristo. A estos 200 años se le llama la Pax Romana. También había una ciudadanía romana, permitió viajar, ¿verdad?, con libertad. Habían carreteras que los romanos habían hecho, más de 40,000 kilómetros pavimentadas, que hasta el día de hoy existen algunas, increíble, ¿verdad? Y esto permitió, yo digo, en el futuro la evangelización, porque habían carreteras, había seguridad marítima, libertad y seguridad en los viajes, una diáspora judía. El pueblo judío creó sinagogas con escrituras hebreas por muchos lugares en el mundo conocido. En resumen, estos factores permitieron la divulgación y expansión
de la fe cristiana. Muy precioso, ¿verdad? Entonces viene Jesús en un momento muy importante, después de 400 años de silencio, pero con unos factores históricos, porque la Biblia está rodeada de historia, no solo es un libro allá suelto, sino ustedes pueden leer en otros en libros de historia, y hay una historia de esa etapa de la vida de Jesús donde pueden corroborar. Por eso hay muchas evidencias históricas, arqueológicas, valiosas que corroboran que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí están los factores que les acabo de leer: el griego, ¿verdad? La Pax Romana, la ciudadanía romana, las carreteras romanas, la seguridad marítima y la diáspora judía. Ahora, aquí viene nuestro momento de clímax, según la literatura, lo que hemos aprendido, y es cuando viene el Señor Jesucristo, la redención realizada. Entra el Señor en la historia de la humanidad, de una humilde mujer judía, José allí en el pueblo de Belén, en un pesebre, y entra a formar, ¿verdad? Crecer y ser parte de ese pueblo y empezar a compartir lo que Dios le había mandado. Él vino a nacer en un pesebre para morir en una cruz. Jesús vino con una misión muy específica y ser nuevamente ese Cordero de Dios. Era importante el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Los evangelios narran la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, y ahí empiezan a ver los redimidos activos, los primeros creyentes que eran los judíos mismos, los apóstoles, los discípulos, las primeras iglesias, los viajes de Pablo, Pentecostés, la llegada, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Jesús se fue, pero mandó el Espíritu Santo, y todo eso está en el Nuevo Testamento, por supuesto, de Mateo a Hechos de los Apóstoles. Toda la historia hermosa de la venida de Jesús. 3 años de ministerio y más o menos 33 años de vida. Esos redimidos activos, ¿verdad?, tienen que expandir el evangelio. Dios, a través de Jesús, les dice que la gran comisión es ir y proclamar el evangelio a ellos y a nosotros. Nosotros por eso hacemos lo que seguimos haciendo, porque tú y yo tenemos que seguir compartiendo las buenas noticias a las próximas generaciones, para que durante, ¿verdad?, las próximas generaciones en 50, 100 años digan, bueno, allí había alguien que me compartió. La vida de la iglesia, la carta a los cristianos, están las cartas de Pablo nuevamente a esas primeras iglesias en Roma, en Tesalónica, en Filipo, allí a Timoteo, todas esas cartas tan importantes, y muy importante, las escribe en un amor. Pablo, siendo perseguidor de cristianos, por si acaso, se vuelve el mayor predicador. Dios lo alcanza, lo tumba, ¿verdad?, de toda su soberbia, y lo vuelve un hombre que ama a Dios y promulga el evangelio de las buenas noticias. La redención culminada. Aquí tenemos la resolución de la historia de Dios. Rendimiento al mundo. Es emocionante. El fin no llegará sin una batalla final. El juicio final y el triunfo absoluto de Dios sobre la maldad, el sufrimiento, el pecado y la muerte. Dios restablecerá la perfección que existía antes de la caída, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque desde nuestra perspectiva hay y habrá peligro, suspenso, incertidumbre, tenemos la seguridad que al final Dios triunfará y estamos en el equipo ganador. Ahora, en esta lección podemos decir en resumen que la Biblia es entonces la historia de Dios, como Él redime a la humanidad caída. La historia se inicia con la perfección en la creación. La rebelión y desobediencia de la humanidad en la caída es el motivo necesario para implementar el plan de Dios para redimir a la humanidad.
El Antiguo Testamento recuenta más de 2000 años en que Dios preparaba a un hombre, una familia, un pueblo y una nación por la cual vendría el Mesías, el Redentor, quienes serían portadores de bendiciones a todas las familias de la tierra. En el Nuevo Testamento llegó el Mesías prometido, el cual murió por todos los pecados del mundo y quien elegiría a sus representantes para que promulgaran las buenas nuevas acerca de la oferta del perdón de pecados y la vida eterna en Jesús. La historia termina con un gran final, como en una presentación de fuegos artificiales en un día festivo. Dios triunfará y restablecerá la perfección. Entonces, tenemos una belleza de ese cuadro de rompecabezas donde tú y yo podemos entender, Dios mediante, en este estudio de Caminando en la Historia de la Biblia con más claridad la importancia de la redención, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana veremos nuestra lección 3. Aquí tienen nuevamente el cuadro de rompecabezas, ¿verdad? Esa línea azul tan hermosa que es toda la historia de la redención, la culminación y la resolución. La próxima semana vamos a ver un panorama del libro de Génesis. Espero que haya sido una bendición y te espero con mucho cariño. Dios los bendiga.